Nuestra investigación se basa en la pregunta de ¿qué factores ayudan a un joven a construir su preferencia política? Ya que consideramos que existen bastantes factores que influyen en su construcción, así como su entorno familiar, económico, religioso u otros factores como la publicidad que circula en los medios de comunicación. Por otra parte, nos enfocamos en los jóvenes con un rango de edad de 18 a 23 años, ya que suele ser la edad en la que realizan su primera participación electoral. Inicialmente dedujimos que el entorno familiar era el factor con más peso en la construcción de la identidad política de los jóvenes, por lo que recopilamos a los partidos políticos que han sido líderes de las votaciones presenciales en los últimos 32 años, y como resultado obtuvimos que el PRI es el partido político que ha ganado más votaciones a comparación del PAN. Entonces, esto nos lleva al interrogante sobre si los resultados se relacionan con las creencias políticas que se les inculca a los jóvenes de generación en generación. Integramos una estadística a nuestra investigación, la cual realizó el tercer panel nacional de FUE sobre el partido político con el que se identifican más los jóvenes independientemente de por quién hayan votado. En esa estadística se reconoce que la mayoría de los jóvenes durante las elecciones de 2018 se identifican más por el partido Morena. Sin embargo, dicho partido fue creado en 2011, por lo tanto, no podemos considerar que influyeran las creencias familiares que pasan de generación en generación sobre este partido político. Sin embargo, sí es posible que los familiares puedan influenciar en la elección política de los jóvenes. Después de analizar las estadísticas hacia el entorno familiar, tenemos la hipótesis de que la propaganda y la publicidad son los factores que más influyen en la identidad política de los jóvenes, ya que actualmente vivimos en una época en la que la tecnología es primordial, por lo que si alguien no tiene una computadora o una televisión, tiene un celular o una radio, o viceversa. Finalmente, toda la tecnología es utilizada como una estrategia de promoción y difusión, las cuales son usadas también por las campañas políticas para crear comerciales, spots y todos los materiales audiovisuales para que la sociedad los conozca. Sin embargo, para resolver nuestras dudas nos basamos en métodos cuantitativos como cualitativos, ya que realizamos encuestas y entrevistas a los jóvenes para identificar los factores primordiales que construyen su identidad política. Finalmente, los aportes de este trabajo ofrecen a las campañas políticas la innovación de nuevas estrategias para llegar al pensamiento de los jóvenes y crear métodos e incluso propuestas que satisfagan la necesidad de este público, así como también conocerán la manera más exacta de influir en ellos y con esto provocar que más jóvenes se sumen a participar en las votaciones. Una parte de la metodología para nuestra investigación se enfoca en las entrevistas, las cuales realizamos a estudiantes con un rango de 18 a 23 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Beltrán Melendres y tengo 21 años. Hola, mi nombre es Andrea García, tengo 20 años y estudio la licenciatura de Psicología en UVM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Ledesma y tengo 20 años. Hola, soy Marco Antonio Campuzano, tengo 21 años y estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me llamo José Alejandro Ruiz Morales, tengo 21 años. Hola, mi nombre es Mauricio Macedo y tengo 23 años. Mi nombre es Saúl Arias Salazar Torres y soy estudiante de la Universidad del Valle de México. Hola, me llamo Sebastián y tengo 22 años. Sí he participado en algunas elecciones. Recién cumplí los 18 años, participé en las elecciones presidenciales. Sí, en la de 2018 para presidencia en México. ¿Y por qué lo hice? Porque creo en el cambio y creo que por ahí se puede empezar a hacer un cambio en la sociedad en la que vivimos. Así es, he participado en 2 elecciones, una por el gobernador del Estado de México y la otra es la elección presidencial de 2018. Sí he participado en alguna elección, participé en las elecciones del 2016 para presidente y también participé en la elección al gobernador del Estado de México. Sí he participado en una elección, participé en la del 2018 respecto a las elecciones que hubo para la presidencia. Participé por el motivo de que era mi primera vez votando y entonces fue algo que me emocionaba mucho. También participé porque unos vecinos me invitaron a ser parte de la plantilla de los que iban a representar a los partidos, entonces estuve participando tanto en la votación como en las elecciones y la verdad me pareció algo muy interesante. Sí, he participado en una elección, en las pasadas elecciones para presidente de la República Mexicana.
fue una elección bastante nueva para mí porque fue mi primera vez que votaba, entonces todo el proceso fue muy bueno, muy interesante, entonces, bueno, solamente una vez. Sí, participé en las últimas elecciones para elegir presidente en el 2018. La respuesta es sí. En el Día de la Ciudadanía, organizado por el TEC de Monterrey, conocí a los candidatos a la gobernatura del Estado de México. No, nunca he tenido la oportunidad de tener un acercamiento con un candidato antes de votar. Sí he tenido acercamientos. Más allá de investigación por propia cuenta, con propuestas, ideales, etc., he asistido a algunos mítines políticos, tanto de Andrés Manuel López Obrador, como en su momento de Ricardo Anaya, como de MIT. Entonces, me parece interesante para crear un contraste entre todos ellos. Cuando yo participé en las elecciones del 2018 pude darme cuenta respecto hacia la influencia que tenía la gente a la hora de votar por un partido. Yo, como lo mencioné, estuve trabajando en la casilla, fui representante de un partido, entonces a la hora de estar ahí corroborando la información y viendo los votantes, sí pude notar claramente cómo las personas preferían a cierto candidato respecto a otros. Entonces creo que sí hay una influencia y eso depende mucho de la situación o el contexto en el que se esté abordando el tema. Yo creo que sí, depende de la educación y de lo que la gente quiera ver en esos partidos o aspirantes para gobernar. Sí, estoy seguro de que existe una preferencia política, que todos la tienen, ya sea consciente o inconscientemente. Habrá afines, ideales o movimientos políticos que correspondan con el pensamiento de cada una de las personas y ese va a ser por el que se decanten, entonces se puede decir su preferencia política. Antes de las votaciones yo no tenía conocimiento sobre los partidos más que lo que aprendí en la prepa en materias que tenían que ver con política. Sin embargo, fue mi familia la que me fue instruyendo a tal punto de que me llegué a interesar por los temas políticos y ya a la hora de las elecciones fue tantito de mi parte de que tuve que andarme informando y estar atento a las noticias respecto a los candidatos, porque era una forma de que yo pudiera encontrar algo que me llamara la atención y en función de ese algo poder decidirme por cuál candidato apoyar. Sí conocía los partidos políticos antes de cumplir 18 años, solo que hasta que los cumplí me interesé por conocer más sus propuestas y conocer un poco más de lo que iban a hacer por el país. Sí, ya conocía los partidos políticos antes de que tuviera la mayoría de edad para poder votar. Pero de todos modos, antes de que se acercaran las elecciones, en las 2 elecciones que he participado, me informé un poco más acerca de cada partido. Conocer a todos los partidos políticos antes de cumplir mi mayoría de edad, no, pero sí a la mayoría o a aquellos que siempre han imperado, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Entonces, pues, si tuviera que hablar en general, creo que nada más sería los que estaban o ejercían la presidencia, tanto a nivel nacional como en mi comunidad. Nada más esos partidos políticos. En sí no me enteraba de todos o nada más los dejaba desapercibidos. No, la verdad es que mi familia es como muy... ¿Cómo te puedo decir? O sea, no se mete tanto en esos aspectos. Es más como, si tú crees que está bien por quien votes, pues adelante. Y si no, pues piénsalo bien y haz lo que tú creas que sea mejor. Sin duda. Y es que no es solo la familia. Sí, es el primer núcleo y el primer lugar en donde uno se desarrolla, pero al mismo tiempo lo que conforma la identidad de un sujeto es todas las personas con las que se desarrolla, su entorno. Entonces, un amigo, un conocido o alguien en televisión incluso puede influir en la identidad política del individuo. Nadie de mi familia ha influido en algún momento sobre mis ideales políticos. Al final de cuentas hemos tenido concordancia o también algunos roces con quién apoyamos y quién no apoyamos, tanto a nivel de mi comunidad, a nivel del país, pero hasta ahí, o sea, nunca solemos tomarnos la política como algo personal, solamente como algo que debemos ponerle atención porque es nuestro país, es nuestra comunidad, pero hasta ahí, o sea, siempre terminamos hablando bien y ya se queda con una simple conversación de un rato y seguimos con nuestras vidas, pero no, nunca, o que yo recuerde, han cambiado mi ideología. La verdad, no creo que influya tanto. Regularmente
no solemos tocar esos temas y mi identidad política la he formado investigando por mi cuenta. Entonces es muy poco lo que han influido ellos. Pues yo creo que con amigos que tienen mi misma edad, ya que pues con ellos compartimos varias ideas, decimos en qué estamos de acuerdo o en qué no. Y pues sí, yo creo que con mis compañeros, con mis amistades más cercanas. En cuanto a las preferencias políticas, me identifico más con mi familia. Creo que entre nosotros la mayoría tenemos las mismas ideas o buscamos lo mismo y por eso nos alineamos mucho casi a las mismas propuestas de cierto partido o de cierta persona. Con el sector que me identifico para hablar de política, digo, no con mis amigos no es tan seguido, pero con mi familia sí, en especial con mi abuelito. Creo que compartimos ciertos ideales al respecto de esta presidencia, entonces se puede hablar, se puede tener una cierta conversación bastante amena sobre lo que ha pasado con el país o sobre lo que va a pasar con la política. Entonces no soy mucho de hablarlo, pero cuando lo hablo, con quien fluye es con mi familia, en especial con mis abuelitos o mi abuelito. Creo que me podría identificar más con mis amigos, es con quien he hablado un poco más sobre el tema de la política y en donde he encontrado más puntos y opiniones al respecto, con los cuales también me he llegado a identificar. Las encuestas se realizaron a nuestro objetivo de investigación en la plataforma Question Pro. Contaba con un instrumento de 12 preguntas que tenían en su mayoría 4 indicadores. El 100% de los estudiantes encuestados eran mexicanos y en el rango de edad predeterminado. Los resultados fueron los siguientes. El 58.3% de los encuestados tenían una relación con familiares cercanos excelente. Respecto a esto, del 45.8% dijo que era similar la compatibilidad entre sus ideologías políticas con ellos. El 62.5% tenía una relación regular con las personas de su colonia, por lo que la compatibilidad entre sus ideologías políticas con ellos era poco similar en el 56.5% de ellos. En cuanto a la relación con compañeros en su vida escolar, laboral, etc., para el 70.8% era buena. En general, el 54.17% de los estudiantes coincidieron con que la escuela se encontraba en el grupo con quienes tenían más similitud de preferencias políticas. El 83.3% se consideran de clase media y en materia religiosa el 66.6% son creyentes y 79.1% comparten la religión de sus familiares más cercanos. La televisión es uno de los medios de comunicación más utilizados en un 70.8%, Instagram es la red social más utilizada con un 40.4%. El 41.67% se considera que la publicidad política observada en medios y en la zona en la que vive influye finalmente en sus decisiones políticas. La sociedad mexicana está compuesta en su mayoría por jóvenes. Estos a su vez forman el sector más fuerte de votantes y su peso en las elecciones ha determinado un resultado histórico, por lo que es importante determinar cuáles factores influyen más en la construcción de su identidad política. Tras aplicar las herramientas de recolección de datos encontramos que existe más de un factor que determina la toma de decisión electoral en la que se encuentran los familiares, amigos y compañeros escolares así como el medio de televisión y redes sociales específicas como Instagram. La construcción de una opinión política que influye en la toma de decisión no basta con la preferencia o conexión de una persona a un factor, sino es la división y asignación de porcentajes de intereses a cada uno y aunque ahora conocemos los predominantes, hemos asegurado que siempre habrá una pequeña variante en cada persona.